Mi prometida y su familia me obligaron a firmar un contrato de amau de casao. Así que cambié una sola cláusula. Pensaron que podían encerrarme para siempre con una sola firma. En cambio, una pequeña edición silenciosa convirtió todo su imperio en mío. Mi nombre es Ethan Caldwell. Y tenía 29 años cuando entendí que la mujer que amaba estaba a punto de convertirse en la persona más peligrosa del mundo de mi familia. La noche en que conocí a Lauren Pierce sigue grabada en mi memoria como el destello de una cámara en una habitación oscura. Estaba al borde de una gala benéfica en una azotea de Manhattan, con el viento tirando del bajo de su vestido negro y una copa de champán intacta en la mano. A los 27 años ya tenía esa seguridad tranquila que la mayoría de la gente pasa décadas intentando fingir. Yo estaba allí representando a la fundación de la familia Caldwell, la forma que tenía mi padre de asegurarse de que apareciera en las fotos mientras él manejaba el dinero de verdad. Me acerqué porque parecía aburrida, y el aburrimiento en una sala llena de egos es lo más interesante que puedes encontrar. Hablamos durante horas. Era una analista financiera independiente que asesoraba a empresas medianas, lo suficientemente aguda como para detectar patrones que otros pasaban por alto, lo suficientemente seca como para burlarse de la sala sin alzar nunca la voz. Al final de la noche tenía su número y, en pocas semanas, me convencí de que esto era diferente. A Lauren no le importaba el apellido, el acceso al jet privado, ni las historias que contaban sobre los Caldwell. Le importaban las ideas, construir algo real. Cuando le dije que quería alejarme del imperio inmobiliario familiar y crear mi propio fondo de capital de riesgo enfocado en tecnología sostenible, no se rió. Hizo preguntas inteligentes, Ann me creyó. 8 meses después, le propuse matrimonio en una playa tranquila de Maine al amanecer. El anillo era sencillo, un diamante corte esmeralda, que elegí yo mismo, en lugar de sacarlo de la bóveda familiar. Dijo que sí, con lágrimas en los ojos y una risa que sonaba alivio. Mis padres se mostraron encantados en público, mucho menos en privado. Mi padre, Victor Caldwell, lo llamó una fase encantadora. Mi madre, Eleanor, programó una cena familiar para el fin de semana siguiente y empezó a hablar en frases codificadas, sabrá expectativas y salvaguardas. La cena fue en la finca familiar de Connecticut, 40 acres de muros de piedra, prados ondulados y una casa principal construida en 1892 que todavía olía levemente a dinero viejo y cera fresca. Víctor se sentó a la cabecera de la mesa como un rey pasando revista a sus tropas. Eleanor dirigió la conversación como dirigía todo lo demás. Durante el cordero asado y 3 vinos diferentes explicaron que toda novia, o en mi caso, novio, Caldwell, había firmado lo que llamaban el acuerdo doméstico. No era opcional. Protegía los activos familiares que habían sobrevivido, depresiones, guerras y 3 generaciones de primos cuestionables. Lauren escuchó con educación, asintiendo como si fuera un trámite normal. Le apreté la rodilla por debajo de la mesa y le prometí después que podríamos ignorar las partes más duras una vez casados. Esa noche, en nuestra suite de hotel, me pidió ver el documento. Le entregué la carpeta de cuero negro que el abogado de mi padre había enviado por mensajero. 57 páginas de jerga legal densa, cada hoja marcada con el escudo Caldwell en filigrana. Leyó en silencio casi 1 hora. Observé cómo su rostro pasaba de la curiosidad a algo más frío, más concentrado. Al llegar al final cerró la carpeta con suavidad y me miró. Esto dice que renuncio a cualquier reclamación sobre la propiedad familiar para siempre. Dice que mis ingresos van a una cuenta conjunta controlada por tus padres. Dice que acepto dejar mi carrera y gestionar la casa a tiempo completo. Y dice que si alguna vez cuestiono esto, el matrimonio se disuelve sin que se me otorgue nada. Su voz era tranquila, casi clínica. Intenté quitarle importancia, tradición antigua, simbólico, en su mayo ere parte. Fácil de ignorar después de la boda, no discutió. Solo preguntó si podía quedarse con la carpeta unos días para revisarla con más detalle. Dije que sí porque negarme habría dolido más que cualquier cosa en esas páginas.
3 noches después, me llamó a su apartamento en Brooklyn. La carpeta estaba abierta sobre la mesa del comedor bajo una única lámpara. Había marcado una sección con una fina pestaña amarilla clausulau desde novi, enterrada en las disposiciones de transferencia de propiedad. El texto original decía: el cónyuge no tendrá interés, reclamación ni control sobre ningún bien inmueble, valores, entidades comerciales o activos en fideicomiso pertenecientes a la familia Caldwell antes o durante el matrimonio, y todos dichos activos permanecerán exclusivamente en manos de la línea Caldwell a perpetuidad. Loren tocó la página. Una vez, esta es la única parte que realmente importa, dijo. Luego giró la carpeta para que viera la fotocopia sujetada al lado la misma página, el mismo formato, la misma filigrana, todo igual, excepto que la segunda mitad de la frase ahora decía: y al ejecutarse este acuerdo y celebrarse el matrimonio, la titularidad completa, la propiedad y el control irrestricto de todos dichos activos pasarán de inmediato e irrevocablemente al cónyuge en exclusiva. Me quedé mirando las palabras hasta que se difuminaron. Había reescrito la cláusula para que, en el momento en que dijéramos sí, quiero, cada pieza de la fortuna Caldwell, las fincas, las carteras comerciales, las participaciones de inversión, los fideicomisos, pasara legalmente a su nombre, no more compartido, no gestionado en conjunto solo suyo. Me observó mientras lo procesaba. No había triunfo en sus ojos, solo determinación firme. ¿Quieren que firme algo que me deje en la nada?, dijo en voz baja. Así que les voy a dar exactamente lo que pidieron. Mi firma en su contrato. Solo con una frase que cambia, ¿quién termina teniendo el poder? Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Una parte de mí quería reírse por la audacia. Otra quería advertirle lo despiadada que podía ser mi familia cuando se sentía acorralada. Sobre todo, sentí un orgullo extraño y eléctrico. La mujer que amaba había encontrado la única grieta en 2 siglos de arquitectura cuidadosa y había decidido atravesarla. La firma oficial estaba programada para el sábado siguiente en la finca. Habría abogados presentes. Mis padres observarían como halcones. Loren tenía 6 días para recrear esa página con perfección y cambiarla en la carpeta original sin que nadie lo notara. Nunca me pidió permiso, no lo necesitaba. Yo ya había decidido que estaría a su lado cuando la tinta se secara. Loren trabajó como quien desactiva una bomba con pinzas. Fotografió la cláusula 19 bajo luces de estudio en su apartamento, la escaneó a máxima resolución y pasó 48 horas reconstruyendo la página en un programa de diseño. Cada serif, cada espaciado, cada sombra tenue del escudo tenía que coincidir exactamente. Consiguió el mismo papel de un proveedor en Filadelfia, el mismo gramaje, el mismo tono crema, la misma textura sutil, y pagó en efectivo en una imprenta de alta gama a 2 estados de distancia. Practicó insertar la hoja nueva entre las páginas 18 y 20 hasta que la carpeta se cerraba sin el menor abultamiento. No hice preguntas. Le llevé café a las 3 de la mañana. Me senté en silencio mientras murmuraba sobre el kerning y fingí que mi pulso no latía con fuerza cada vez que pulsaba imprimir. El jueves por la noche, la falsificación era impecable. Sacó la página original, la pasó por una trituradora de corte cruzado y mezcló los confetis en 3 contenedores públicos distintos en su camino a casa. La reemplazante entró. La carpeta parecía intacta. El sábado por la mañana llegó frío y despejado. Condujimos hasta Connecticut en silencio. Loren llevaba un sencillo vestido azul marino, el pelo recogido, sin joyas, salvo el anillo de compromiso. Mis padres nos recibieron en la puerta principal con calidez ensayada. Víctor me estrechó la mano con firmeza. Eleanor besó la mejilla de Loren y alabó su compostura. La firma tuvo lugar en el estudio revestido de roble. 4 abogados sentados a la larga mesa. Abrieron la carpeta. Cláusula tras cláusula fueron leídas en voz alta con tonos profesionales y monótonos. Cuando llegaron a la página 19, contuve el aliento. La voz del abogado no cambió. Leyó la nueva redacción sin pausa, como un locutor leyendo el parte meteorológico del día siguiente.
Nadie pestañeó. Loren firmó primero. Trazos limpios y seguros. Anne firmé después. Mi padre y mi madre añadieron sus firmas como testigos. Los notarios estamparon y sellaron. La carpeta se cerró con una suavidad definitiva. Eleanor incluso sonrió a Lauren y dijo: «Bienvenida a la familia, querida». Esa noche, de vuelta en la ciudad, Lauren se quedó frente a la ventana de su apartamento, mirando el East River, y soltó un largo y lento suspiro. Lo había conseguido. El contrato estaba archivado en el despacho de abogados de la familia, guardado en su bóveda climatizada, legalmente ejecutado irrevocable en 3 meses, cuando intercambiáramos votos ante 500 invitados. Cada activo que mi familia había acumulado durante generaciones pasaría directamente a su nombre. Serví whisky para los dos y hice la única pregunta que importaba. ¿Y ahora qué? Se giró desde la ventana, con los ojos brillantes en la luz tenue. Ahora nos casamos, Jishu, y luego esperamos a que se den cuenta de lo que firmaron. La mecha estaba encendida. Solo teníamos que caminar por el pasillo y dejar que ardiera. La boda fue perfecta, en el sentido en que solo la riqueza extrema puede comprarla. Iglesia de San Tomás en la Quinta Avenida. Rosas blancas por todas partes. Una recepción en la finca que se extendió por los jardines hasta que salieron las estrellas. Lauren llevaba seda marfil que atrapaba la luz como el agua. No podía dejar de mirarla. Mis padres sonrieron para las cámaras. Nadie sospechó la bomba silenciosa escondida dentro del certificado de matrimonio. Pasamos la luna de miel en la Patagonia. Alojamientos remotos, caminatas por glaciares, noches bajo cielos tan claros que podías contar el polvo de la Vía Láctea. Lauren rió con más libertad de la que jamás le había visto. Empecé a creer que tal vez podríamos salirnos con la nuestra sin derramar sangre. De vuelta en casa, la vida dentro de la finca comenzó exactamente como estaba escrito. Lauren renunció a su trabajo de consultoría la semana que regresamos. Aprendió los horarios del personal, los calendarios de las juntas benéficas, la forma exacta en que a mi madre le gustaba que se puliera la platería. Organizó brunch, asistió a galas del brazo de mi madre, sonrió ante cada comentario pasivo-agresivo. Sobre adaptarse, la vi interpretar el papel tan perfectamente que casi dolía. 6 meses después, mi padre sufrió lo que los médicos llamaron un ataque isquémico transitorio. Leve, recuperable, pero suficiente para forzar una reunión familiar de emergencia. El estudio se llenó otra vez de abogados y asesores. Víctor se sentó en su sillón de alto respaldo, con la voz más débil de lo habitual, esbozando planes para liquidar un bloque de torres de oficinas en el centro y cubrir llamadas de margen en un mal negocio apalancado. Eleanor asentía. Yo estaba sentado junto a Lauren, en silencio. Cuando la conversación giró hacia la redacción de autorizaciones de transferencia, Lauren habló por primera vez. Su tono era suave, casi deferente. Antes de seguir adelante, dijo: ¿no deberíamos confirmar la estructura actual de propiedad según el acuerdo doméstico? Víctor agitó la mano con desdén. Un abogado sacó la carpeta de la bóveda, abrió la sección de propiedades. Comenzó a leer la cláusula 19 en voz alta. La habitación se congeló en la tercera oración. La leyó otra vez, más despacio, luego una tercera. El rostro de mi padre se volvió del color del pergamino viejo. La copa de vino de Eleanor tembló en su mano. El abogado levantó la vista, con los ojos muy abiertos detrás de sus gafas. Esto no puede estar bien. Lauren permaneció perfectamente inmóvil, con las manos cruzadas en el regazo. Es exactamente lo que todos firmamos, dijo en voz baja. La cláusula era a prueba de balas. Todas las firmas auténticas. Todos los sellos válidos. En el momento en que el oficiante nos declaró marido y mujer, la titularidad de toda la cartera Caldwell, inmuebles, valores, empresas operativas, fideicomisos irrevocables, había pasado a Lauren Pierce Caldwell. En exclusiva, Víctor intentó gritar, su voz se quebró. Eleanor miró a Lauren como si viera un fantasma con el rostro de la esposa de su hijo. Extendí la mano y cubrí la de Lauren con la mía. Por primera vez en mi vida, no le tenía miedo al temperamento de mi padre. El imperio que habían protegido con tanto celo, ahora pertenecía a la mujer que habían intentado reducir a una decoración. Ellos habían escrito las reglas.
Ella simplemente las había leído mejor. Las consecuencias se desarrollaron en etapas lentas y deliberadas. Los abogados confirmaron lo que Lauren ya sabía. Al deshacer la cláusula 19, requeriría su consentimiento y años de litigios que probablemente no ganarían. Mi padre se recuperó lo suficiente como para gritar en salas de juntas, donde Lauren ahora tenía todos los votos decisivos. Mi madre dejó de dar lecciones de etiqueta y empezó a evitar el contacto visual. Yo me moví entre ellos como un traductor, explicando realidades que se negaban a aceptar. Lauren nunca alzó la voz. Nunca se jactó. Simplemente comenzó a usar el poder que ahora tenía legalmente. Primero, redirigió una parte de las reservas líquidas a una nueva fundación que apoyaba a emprendedores en etapas iniciales, especialmente mujeres y minorías que habían sido excluidas silenciosamente de la financiación tradicional. Luego detuvo la venta masiva de las torres de oficinas y en su lugar lanzó una conversión por fases a viviendas mixtas asequibles. Contrató arquitectos que creían en la belleza y salarios que permitían vivir. Cada decisión quedó documentada, firmada y archivada. Víctor le ofreció un cheque en blanco para devolver las cosas a la normalidad. Eleanor insinuó escándalos discretos. Escuché sus súplicas en privado y se las transmití a Lauren sin adornos. Ella respondió siempre de la misma forma. El contrato había sido idea de ellos desde el principio. Ella había honrado cada palabra. 13 meses después de la boda, Lauren solicitó el divorcio por diferencias irreconciliables. No pidió nada más allá de lo que ya poseía. En cambio, estableció fideicomisos generosos de por vida para Víctor, Eleanor y para mí, suficientes para mantener el estilo de vida al que estábamos acostumbrados, siempre que no se presentaran desafíos legales contra el acuerdo original. Era misericordia disfrazada de papeleo. El día que se firmó el decreto, Lauren salió de la finca llevando solo una bolsa de viaje. Dejó las llaves, el personal, los retratos en las paredes. Caminé a su lado hasta el coche. No hablamos hasta llegar a la ciudad. Compró un pequeño loft en Williamsburg. Techos altos, mucha luz, sin personal. En 4 meses había lanzado su propia firma de inversión, enfocada exactamente en el tipo de proyectos sostenibles que yo había soñado construir alguna vez. Me uní a ella como socio. Trabajamos hasta tarde, discutimos sobre hojas de términos, reímos cuando los acuerdos se caen. Se siente honesto de una manera que nada en la finca nunca lo fue. A veces, todavía abro la imagen escaneada de esa única página modificada en mi teléfono, una sola frase. 57 páginas de cadenas convertidas en alas, con 12 palabras cuidadosas. Mi familia pasó generaciones construyendo muros para mantener a la gente fuera. Lauren encontró la única puerta que dejaron entreabierta y la atravesó. Luego la cerró con llave detrás de ella. A los 31 años, ya no soy el heredero de nada. Solo soy un hombre que se casó con una mujer brillante, implacable y amable que se negó a ser poseída. Y cada mañana cuando despierto a su lado, agradezco ese impulso temerario que la llevó a cambiar esa única cláusula, porque el contrato que debía atraparla nos liberó a los dos.